sí, buenas tardes. Qué bueno que están aquí, qué bueno que la clase es en este espacio. Cambiamos por un momento, por lo menos el escenario, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán por qué los convoqué aquí. Así que vamos a ver. Quiero comenzar leyendo unos versos para darle un poquito de ambiente a lo que nosotros vamos a escuchar. ¿Está bien? Y para poder presentarles al personaje que tenemos hoy acá, que tenemos un lujo, ¿verdad?, de una persona que viene a compartir con nosotros no solamente sus conocimientos sobre una mujer maravillosa, sus conocimientos sobre esa historia, sino que también es un gran poeta y algo más que ya les contaré. El poema dice: en ti realizaré mi patriotismo, alojando en tu vientre mi futuro. Mujer, mater, patria y compañera, fiero ejemplo de astucia de pétalos de suave aroma que se deshacen en el rosa de una límpida tarde de febrero. Ya ustedes verán por qué escogí precisamente este poema. Este poema son unos versos de el doctor Eduardo Gautreaux de Wind, que esta tarde nos visita. Y yo les voy a leer algo de lo que aquí dice, pero les voy a decir un poquito más. Aquí dice que es poeta, que es narrador, que es ensayista y dramaturgo. Ha publicado algunos títulos nada más, porque son muchos: Susurros de la Luz, Relatos de una Silva y Sublime Incompletud. Bueno, esto hay una lista de muchas más cosas que ha publicado. Entre ellas, este poemario, Martirio de una Rosa. Ahora fíjense ustedes, no es que solamente es una rosa, es que de quien vamos a hablar es que es una figura primordial para la historia de la República Dominicana, para esos momentos de la revolución del siglo XIX. Y ustedes me dirán: ay, profe, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros y con la clase y con eso de que, bueno, la narrativa, la literatura? Ahora les explico más. Dice aquí que el escritor e investigador dominicano Eduardo Gautreaux de Wind va a impartir varias conferencias sobre Rosa Duarte Díez, madre del patricio Juan Pablo Duarte. Ya se nos va complicando más, ¿verdad? No solamente que es una rosa, que no es una rosa, que no es literal, que esto es pura literatura, que esto es poesía, sino que la sorpresa va abriéndose, ¿no? Porque ahora resulta que es como se llama una señora que fue muy importante en ese siglo XIX dominicano y que es la mamá de un patricio. Entonces empezamos a buscar qué cosa es patricio, ¿verdad? De pater, de esos que montaron lo que hoy con nosotros conocemos como la República Dominicana, de esos que pensaron qué cosa es una patria. Y nos preguntamos: ¿nosotros los puertorriqueños tenemos patricios? Los que montaron la patria. ¿Y por qué es tan importante la mamá de este señor? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Y por qué Lina Luz lo trae? Dice
las conferencias tituladas Rosa Duarte, Vida y Obra, y Rosa Duarte inserta entre las independencias americanas, se llevarán a cabo en la Universidad de Puerto Rico y en la Casa Dominicana. En ellas, el doctor Gautreaux presentará su extensa investigación sobre Rosa Duarte, una destacada figura de la historia dominicana. Bueno, dice también aquí, añadimos todo lo que ya dijimos del doctor Gautreaux, que él es miembro del Instituto Duartiano y de la Academia Dominicana de la Lengua, y que nos trae este poemario tan lindo del Martirio de una Rosa. Bueno, eso es todo lo que dice por ahí, que ustedes también lo pueden buscar porque está por ahí por internet, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué les digo yo? ¿Qué les cuento? ¿Y a qué vinimos? El doctor Gautreaux es doble doctor, o es doctor. Él es doctor en medicina y es cardiólogo. Y es precisamente cirujano cardiovascular. Así que aprovecharemos, ustedes vayan tocándose los corazoncitos a ver cómo están, por si acaso, ¿verdad? Como cirujano cardiovascular en la República Dominicana, pues obtuvo todos los aplausos que podía tener un doctor con esa especialización. Como nosotros podremos aplaudirlo acá, si acá se nos muda, ¿verdad? Porque bastante falta que nos hacen los médicos, los buenos médicos, y los médicos que son capaces de abrirle el corazón a uno. Ahora, miren usted qué clase de médico. Él abre el corazón físico, pero abre el corazón poético. Nos toca también el corazón, nos conmueve el corazón, nos pone a latir el corazón. Yo no sé si después hay un estetoscopio que mida ¿verdad? Los latidos de la poesía, pero tenemos a este personaje en la tarde de hoy que a mí me gustaría que ustedes miraran como esas posibilidades para sus propias vidas. Esos que dicen, ay, estoy en naturales, pero a mí realmente me gusta la literatura. O están en sociales y dicen, pues yo quiero ser trabajadora social, pero a mí también me interesa muchísimo escribir y ser escritora. Y yo estoy buscando debajo del mar y estoy en biología marina, pero me encantaría escribir. Así que lo único que falta antes de presentarlo es que ustedes por un minuto observen que vamos a tener el privilegio de compartir un ratito con una persona que ha tomado en serio su intelecto y no le ha puesto límite, pero también ha puesto mucha atención a lo que significa la poesía en su vida. En estos días que nosotros comenzamos a hablar de lo que son géneros literarios y de lo que es la literatura y de la importancia de la belleza en nuestra vida y que la literatura es un arte, que es el arte de la palabra, es importante que escuchemos a una persona que ha dedicado su vida a trabajar con el ser humano, desde el corazón físico hasta el corazón de la poesía. Lo importante en este caso también es que nos trae un tema, y es ese tema de la función de lo femenino, ¿no? De lo que es la mujer en las luchas libertarias de nuestros pueblos. A mí me gustaría que ustedes presten atención a quién fue Rosa Duarte y estén pensando quiénes eran nuestras Rosas Duartes en Puerto Rico. ¿Qué estaba pasando en el siglo XIX en Santo Domingo y qué podía haber estado pasando en el siglo XIX en Puerto Rico? Porque nosotros vamos a leer alguna literatura que es del siglo XIX.
Un siglo que se conoce como el siglo del romanticismo, que no tiene nada de los tontos de Teruel, tan tonta ella como él, ¿verdad? El romanticismo es libertad, es el deseo de la libertad, y que parece que todos llevamos adentro. Así es que en medio de toda esta información y de todo lo que hoy vamos a recibir, recibamos con un aplauso, por favor, al doctor. Venga usted para acá. El doctor Eduardo Gautreaux de Wind. Son todos suyos estos jóvenes. No parecen mucho, pero pesan, saben mucho. Buenas tardes. Es un privilegio para mí estar aquí. Un privilegio que se lo debo primordialmente a Carlos Roberto Gómez Veras, profesor de aquí de Humacao, y a Lina Luz, que son dos amigos entrañables, dos hermanos entrañables que la literatura me ha dado. Como para que nos podamos comunicar mejor y para que podamos hacer clic, saqué de manera rápida unos tópicos para llegar a ustedes. De acuerdo al nivel en el que ustedes están cursando, ya su profesora me dijo por dónde andan. Entonces, primero vamos a dejar claro algunos conceptos. Ustedes son estudiantes de español. ¿Por qué hablarles de historia? ¿Qué caramba tiene que ver la historia con la literatura? La historia es literatura. Siempre lo ha sido cuando pasa de los hechos a la narración. El relato de los hechos importantes de una nación, de un pueblo, se convierten en literatura cuando son plasmados para ser transmitidos de una generación a otra. Así que el historiador, el que le gusta el pasado, el que le gusta la historia, tiene que estar claro que la historia es literatura. Por lo tanto, al hablar de historia estamos hablando de literatura. ¿Y qué hizo esta persona de la que vamos a hablar? Que es un personaje histórico, pero a la vez escribió un texto fundamental para la historia de la República Dominicana. A tal punto que a la hora que ella escribió una sola obra, un solo libro, le llaman las nuevas buenas o el Nuevo Testamento de la historia de Santo Domingo, considerando que toda otra historia es el Viejo Testamento, o sea, los cronistas de India, desde el diario de Colón hasta toda la historia escrita por los cronistas de India. Por lo tanto, estamos hablando de literatura y vamos a seguir hablando de literatura. La independencia de las naciones latinoamericanas se logró gracias a un movimiento estético, gracias a un movimiento artístico que fue el romanticismo, que ya lo introdujo su profesora y que creo que ustedes lo van a abordar en sus cursos. El romanticismo fue un movimiento tan importante que desbordó las artes y permeó en el pensamiento primero europeo y luego en Latinoamérica, a tal punto que fue tan fructífero en América Latina que a la luz, al fragor, al calor del romanticismo se forjaron todas las independencias de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, hasta Chile y Argentina. Por eso le digo su profesora, si se puede resumir el romanticismo en una palabra, ya lo dijo ella, libertad. El deseo de libertad de las
antiguas colonias, o en ese momento las colonias españolas, las colonias de España en América Latina, desde México hasta lo que hoy es Chile y Argentina, se fraguó por las ideas que el romanticismo insufló en los pensadores, en los intelectuales y en las personas que podían guiar a esos pueblos. De ahí entonces que pasemos a los próceres de esas naciones. Ustedes han oído de José Martí, ahí en Cuba. Ustedes escucharon de Bolívar, libertador de gran parte de Sudamérica, de José de San Martín, más al sur. Y algunos quizás han escuchado de Juan Pablo Duarte. Todos esos libertadores, todos esos próceres fueron románticos. Románticos en el sentido real. No es lo que decimos ahora de romántico, de la sensiblería, de la música, no. El sentido literario e histórico del romanticismo. Y hay algo más, para que volvamos a caer en literatura. Una parte importante de esos próceres, para plasmar sus ideas, para difundir sus ideas, escribieron. Por lo tanto, fueron próceres escritores. De ahí que rápidamente tenemos las proclamas de Bolívar, que es una obra de una inmensidad trascendental. Tenemos los escritos de José Martí, que incluso lo conocemos más como literato que como político. Porque una cosa, esos próceres primero fueron políticos. Todos esos próceres ejercieron la política. Pero vamos a decirlo así, la buena vertiente de la política. Porque lo que hoy es política, mañana es historia. Que no se nos olvide eso. Lo que ayer fue política, se convirtió luego, en hoy y en mañana, en historia. Por lo tanto, esos próceres escritores, la gran mayoría, hablando de literatura, escribieron poesía y ensayo. Ahí entonces, rápidamente, yo encuentro un paralelismo entre Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador, el libertador dominicano, y José Martí. Ambos escribieron poesía. Ambos escribieron ensayos. Ensayos a tal punto, José Martí es conocido uno de los mejores y más grandes ensayistas de toda América Latina. Incluso plasmó, igual que Hosto, su concepto de americanismo. Si podemos hablar, estamos hablando de literatura, estamos hablando de historia. Si podemos hablar, dos americanistas que escribieron desde el punto de vista de historia y de patria, de independencia, de política, consideramos a Hostos y consideramos a José Martí. Y tenemos que agregar a otro dominicano también, Pedro Ureña. Por lo tanto, plasman esas ideas a través de literatura, a través del ensayo. Entonces, José Martí y Duarte fueron poetas. José Martí, Bolívar y Duarte fueron ensayistas. La obra más sublime de Duarte en cuanto al ensayo, el primer proyecto de constitución dominicana, que se considera una de las constituciones más humanitarias, más libertarias, más avanzadas de todo el continente americano, que lamentablemente no se llegó a implementar por otras razones, razones políticas. Entonces, ya vamos de historia a literatura, de literatura en el romanticismo, a los próceres que montaron el romanticismo, difundieron, forjaron sus ideas, difundieron sus ideas a través de escritos. Y ahí tengo que hablar un poco entonces, de manera particular, de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, en un paralelismo estrecho con José Martí, ambos eran hombres de idea, eran ideólogos,
ambos preferían la educación para transformar el pueblo. Ambos pudieron encender la llama de la libertad, de la independencia, a través de la educación del pueblo. Juan Pablo Duarte, cuando llega de España, de Barcelona, lo que hace es fundar un grupo de enseñanza y crea una escuela de manera informal, particular, para transmitir las ideas independentistas, las ideas del romanticismo, la idea de libertad. Y de esa manera, a través de la enseñanza, luego a través del arte, porque crea la filantrópica y la dramática. Y Juan Pablo Duarte utiliza, por último, el teatro, ya para ampliar el círculo de enseñanza, para que las ideas llegaran al pueblo llano. Por lo tanto, estamos hablando de arte. Y el teatro escrito es literatura. Por lo tanto, para los que están durmiendo, para los que están oyendo a través de los audífonos, y quizás están aquí, pero no están aquí, estamos hablando de literatura, porque ya hemos tocado poesía en Martí y en Duarte, ensayo en Martí, en Duarte y en Bolívar, y estamos hablando ya de teatro en Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, entonces, al evaluarlo de manera literaria y de manera de su pensamiento, es un romántico a cabalidad. Y como romántico él, sus discípulos también son unos románticos de pie a cabeza. Juan Pablo, al igual que Martí, tuvo discípulos, porque precisamente Juan Pablo Duarte y José Martí esencialmente fueron maestros. Maestro no es el que se para a dar clases o el que vive de enseñanza, no necesariamente. Maestro es el que se dedica en cuerpo y alma a educar, a transformar la vida de los otros a través del conocimiento. Hay muchos profesores, hay muchos catedráticos que pueden llegar a ser maestros, pero no todos. Y hay muchos que son maestros sin nunca haberse parado en un aula. Por eso que le decimos a Jesús, el maestro. Y consideramos a todos esos filósofos griegos que no se pararon en aula, que enseñaban algunos en la calle o en las plazas. Algunos se sentaban en una piedra y lo consideramos maestros, maestros de la humanidad, porque con las ideas transformaron la vida de cientos, de miles, de millones de personas, a tal punto que algunos han trascendido los siglos. ¿Me copian? ¿Verdad que sí? Está aquí. Entonces, Juan Pablo Duarte y Martí, en una diferenciación con todos los otros padres fundadores de las naciones americanas, fueron esencialmente maestros. Lo que hizo Hostos, no solamente en Puerto Rico, también en República Dominicana, porque Hostos, y me atrevo a decirlo, es más reconocido y venerado en República Dominicana que en Puerto Rico. El gran regalo que ustedes nos dieron a nosotros. Bien, entonces Juan Pablo Duarte, al formar en el pensamiento y luego pasar a las acciones de toda esa gente que él fue educando, transformando, sembrando sus ideas, se convierte en maestro de esas personas, la mayoría eran jóvenes, y esos fueron sus discípulos. Y a través de esos discípulos, él forja un movimiento político secreto, una sociedad secreta, la trinitaria.
una sociedad que fue la encargada de llevar la resistencia a la opresión, a la dominación política, porque en ese momento nosotros estábamos bajo una dominación extranjera que duró 22 años. Y la independencia, la libertad del pueblo dominicano se forja gracias a la acción política y luego militar de la Trinitaria. Entonces, de la idea a la acción. Primero del pensamiento, de la literatura, de las ideas libertarias, a el adoctrinamiento del pueblo, a que el pueblo despierte, para luego pasar a la acción militar, a las batallas, a un periodo de guerra que duró 14 años, para que nosotros finalmente fuéramos libres. Entre los discípulos de Duarte hubo una, que fue su hermana menor, Rosa Protomártir Duarte y Díez, que yo la considero la mejor discípula, la más avanzada y la más fiel de todos los discípulos de Juan Pablo Duarte. A tal punto que esta joven, siendo hermana menor, 7 años y medio menor que él, se convierte en su compañera, en su discípula, en su ayudante, incluso cuando él enferma, lo cuida. Y por último, ya viejos los dos, proscritos, exiliados en Venezuela, ella insiste en que Juan Pablo Duarte dejara por escrito todo lo que había hecho y resumiera todos los textos que tenía, todas las cartas, los documentos, en una obra. Pero él no lo quiso hacer. Y ella dijo, entonces la voy a escribir yo. Empieza a decirme, ve dictándome. Y entonces utiliza la memoria de Juan Pablo Duarte de manera vicaria. ¿Qué significa eso? Cuando alguien me cuenta, cuando alguien me dice algo y yo lo escribo a nombre de esa persona o por el legado de esa persona. Pero no solamente utiliza la memoria de Juan Pablo de forma vicaria, sino que se convierte en albacea de todos los documentos y de la obra de Juan Pablo Duarte. ¿Qué significa albacea? Ella se apropia para cuidarlo, para preservarlo, lo organiza y luego ese archivo lo pasa a los estamentos oficiales de la República Dominicana para que todas esas pruebas no se perdieran. Entonces, escribió, usó la memoria vicaria y fue albacea de la obra, de los documentos y de las cartas. Pero ella también fue testigo, porque ella fue colaboradora de la Trinitaria, ella fue colaboradora de la dramática. Entonces, ella fue un testigo de primer orden. Por lo tanto, cuando escribe la obra, ella pone también su pensamiento y hace su análisis crítico de las situaciones que va describiendo. Entonces, se convierte en cronista y escribe el gran relato de la Trinitaria, de la independencia dominicana, de las peripecias de los trinitarios, de la familia Duarte y Díez, que donó todo su patrimonio a la independencia nacional y llegó a caer casi en la pobreza extrema. Y además preservó el legado de Juan Pablo Duarte
para la posteridad. Por lo tanto, ella tuvo concepto de la historia. El profesor que paraste hoy 2 veces, Carlos Rojas. Si ustedes reconocen la figura y el trabajo del profesor Carlos Rojas, cualquiera de ustedes jovencitos que nació los otros días, si ustedes les rinden el homenaje, el reconocimiento y reconocen la grandeza de ese señor, ustedes tienen concepto de la historia. Pero el que le pasa por al lado a ese señor, el que dice, ¿quién es ese viejo? Ese es uno que está, pero ese es uno que está ahí afuera. Sí, mira. Ustedes se paran ahí y ven todas esas fotos. Ustedes saben lo que han hecho todas esas personas para estar ahí. Ustedes saben lo que hicieron esas personas para que ustedes tuvieran esta universidad así. Y para que ustedes vinieran a comer y a beber con todo hecho. Entonces, Rosa tuvo el concepto de la historia, que muchas veces, yendo de la política a la historia, hay muchos políticos que no tienen concepto de la historia, que no entienden que lo disparate que están haciendo ahora, lo van a mañana a condenar. Como le dije yo a un presidente de nuestro país, usted no entiende, por un escrito, señor presidente, usted no entiende, usted no tiene concepto de la grandeza del futuro. Y usted no entiende que usted mañana será juzgado como un traidor a la patria por esto, por esto, por esto, por esto. Cuando uno está en un cargo público, cuando uno está incluso parado aquí en una tribuna, cuando uno tiene una responsabilidad social, uno tiene que tener concepto de la historia. Rosa tuvo tanto concepto de la historia que escribió su obra para que la obra no se perdiera. Se muere su hermano en 1876, pero ya la obra estaba escrita. Entonces empieza su afán para que la historia, para que la obra llegara a la República Dominicana, porque ella estaba exiliada en Caracas, 43 años y medio, y allá murió. Y le da la obra por primera vez a una persona que se compromete a que la obra va a ser publicada, va a ser llegada al pueblo dominicano, a un personaje que está ligado con la historia de Puerto Rico, al doctor Santiago Ponce de León, venezolano, que fue el primer cónsul de Venezuela en República Dominicana. Y luego fue nombrado aquí con un cargo diplomático, no sé si cónsul, y estuvo aquí, vivió aquí un tiempo, incluso, estoy buscando los rastros, pero creo que murió aquí en Puerto Rico. Y el doctor Santiago Ponce de León se lleva la obra, y cuando pasan 10 años y no hace nada, entonces Rosa le reclama la obra por cartas, y le dice, usted no ha cumplido con su palabra, por favor devuélvame la obra. Y a él no devolvérsela, ella con todos los documentos madre vuelve y transcribe la obra. No había luz eléctrica, señores, no había computadora, no era un clic para volver a imprimir, era con vela y con lámparas, a mano. Y volvió a reescribir la obra, porque ella tuvo la prudencia de quedarse con el original. Y entonces se lo da a una figura de renombre en República Dominicana, a un político de renombre, el esposo de Salomé Ureña, el doctor Enrique de Carvajal. Y Francisco Enrique Carvajal se compromete, era ministro de Estado, ministro del gobierno de turno, y se compromete a publicar la obra, y tampoco lo hace. Y a los 2 o 3 años, porque ella era constante, era una mujer de temple, ella le reclama, y él le dice, se me ha extraviado eso por ahí, yo no sé dónde está. Y ella transcribe la obra por 3ª vez. Y ya
muy anciana, el gobierno dominicano le manda una comisión presidida por un embajador especial, se llama extraordinario y plenipotenciario, nombrado para ese fin, el secretario personal del presidente de la República. Y el embajador Rodrigo Gio va y visita a la familia, ya muerto Juan Pablo, y le pide que le autoricen a trasladar los restos de Juan Pablo Duarte, que se había muerto hace mucho, hace más de 8 o 10 años, para enterrarlo en el altar de la patria, para darle los honores como fundador de la República. Y ellas, las que quedaban vivas, se reúnen, autorizan, y él le dice: yo le entrego los restos con una condición, que esto sea publicado, porque esto tiene que llegar al pueblo dominicano. Esto es la memoria de los afanes de Juan Pablo, su obra, de la Trinitaria y de los hechos que llevaron a la República Dominicana a ser libre. Y él le dice: tenga la seguridad que de sus manos a las mías y de las mías al presidente de la República, al presidente Meriño, para que sea publicado. Y por fin vio la luz la obra Apuntes para la historia de la República Dominicana y datos biográficos del general Juan Pablo Duarte y Díez, fundador de la República. ¿Cuántas veces nos dicen que no a una cosa? ¿Cuántas veces nosotros vamos a buscar un dato, a buscar algo? Mira, ya esa gente lo ha dicho 2 veces. Ya yo mandé eso 2 veces, ya, deja eso. No. El que quiere lograr algo y pone el corazón en algo, tiene que ser persistente. Por lo tanto, el concepto de historia de esa señora, uno, sabía que tenía que escribir eso, cuando su hermano dijo que no, porque estaba enfermo y ya estaba muy viejo. 2, lo transcribe 3 veces. 3, lo hace llegar a la persona que en su momento cree que era clave para que eso fuera publicado. Cuando eso fue conocido, inmediatamente los grandes líderes, los pensadores, los historiadores reconocieron la grandeza de la obra. Y ahí entonces que dicen que es el Nuevo Testamento de la historia de la República Dominicana. Y que toda esa historia no se perdió gracias al trabajo de esa mujer. La obra, porque estamos hablando de literatura y vamos a terminar con literatura. Entonces, es analizada por mí dentro del romanticismo y aplicándole todas las características del romanticismo, características literarias, una a una. Le aplico otras condiciones a Rosa, como ya se la habían aplicado a Juan Pablo Duarte como personaje, y a su poesía. Le aplico eso a la obra de Rosa Duarte, y la obra cumple con todas las condiciones de una obra forjada en el romanticismo y paralela, igual, a todas las obras escritas en América Latina al fragor del romanticismo. Cuando analizo a Rosa como mujer del siglo XIX, como mujer que escribió en la segunda mitad del siglo XIX y como mujer que tuvo un protagonismo en los movimientos independentistas de sus naciones, también cumple. Y la compara con todas las mujeres, desde México hasta Argentina y Chile. Y Rosa cabe como una mujer que luchó por la libertad de su nación y que además dejó un legado, una obra. Rosa, entonces, hay que inscribirla, hay que considerarla entre las mujeres independentistas de América Latina y hay que considerarla entre las mujeres escritoras. Y ahora que se está revisando la historia, hay un movimiento de más o menos 20 años para acá de revisar la historia y de darle vigencia a esas mujeres
que la historia, que el relato histórico no consideró o consideró como actrices o actores de segundo plano o de poca importancia. Y hoy que estamos en esa revisión y que han salido más de 5 grandes volúmenes analizando el legado de esas mujeres, la lucha, los afanes y el aporte, es necesario que consideremos a Rosa Duarte en eso. Hoy que estamos revisando el pensamiento latinoamericano, el ser americanistas en el sentido amplio de la palabra, hay que considerar a Rosa Duarte. Su legado es esa obra, que es una obra romántica, que es una crónica. Y ella, en esa obra, plasma conceptos de valor histórico e historiográfico y de valor desde el punto de vista costumbrista, social y del pensamiento dominicano de la época. Le voy a dar la palabra, o voy a pedir la voz de Alina Luz para que finalice con la lectura de esta primera obra que yo escribí. Yo escribí esta primera obra sobre Rosa Duarte, en el cual, a través de la poesía, le di voz a ella, la puse a hablar a ella, pero también he escrito 4 o 5 ensayos cortos y más de 10 artículos, y ahora estoy terminando un ensayo académico de más de 6 años de investigación, que es el que se llama Escritura, Memoria Vicaria y Amanuensia en Rosa Duarte. El poemario es un poema de largo aliento, un solo poema, dividido en cantos. Imagínense, cuando escuchen la voz de Alina Luz, que escuchen a Rosa hablando, una mujer ya en la postrimería de su vida, que sabía ya que iba a morir, en el cual, a través del poemario, ella está narrando su vida. Y, ya verán, comprometiéndose a su mejor obra, a su mejor legado. Bueno, me han puesto una tarea de alto vuelo. Convoco a Rosa a estar cerca. Hemos estado conversando de mujeres extraordinarias y yo creo que no existen las ordinarias. Lo que hay es que descubrir las extraordinarias, ¿verdad? Así que muchas gracias a Eduardo por darme la oportunidad de poner voz a Rosa Duarte. Gracias a los estudiantes que están acá. Y no quiero que se vaya nadie, porque quiero reconocer algo importante para el profesor que hoy está con nosotros, porque le hemos llamado doctor, pero no le hemos llamado profesor. Y es importante llamarle profesor y ya veremos por qué. Una rosa convertida en humo que no permitirá que con el viento se esfume la verdad de nuestra historia, la verdad de una patria que debe perdurar. Seré cántaro que resuene, trompeta de un apocalipsis interminable, alzando mi escasa voz de fuego para que no se apague el legado de amor.
nada será en vano. Todo habrá de saberse por mi mano, que aún con sangre escribirá estas notas para otro amanecer. Amanecer luminoso, amanecer sin olvidos. Seré grito callado, seré amanuense ínfima para una nueva historia. Seré la que recoja los suspiros de plata que forjaron la luz para los otros. Suspiros de plata y plomo anegados con sangre. He aquí mi legado en estas humildes notas. Fui la rosa silente por mi callado canto, mi mutilado grito. El canto de la patria cayó todo en mí y consagré en silencio mis deseos de hembra al altar elevado de mi tierra bendita. Soy rosa inmaculada, soy botón del destierro, y en mi prístima alma de rosa dedicada ensañó el dolor sus severas espinas. Que no quede ni sombra de esta rosa. ¿Qué importa? Por encima de todo estará siempre Dios omnipotente, la patria que es sagrada y la inconclusa y anhelada libertad. La sombra de una rosa o su reflejo queda en el tiempo más allá de su martirio. Después de ida la rosa, flota el recuerdo más allá de su aroma tenue y débil como sus propios pétalos. Su sépalo sentido, su hiriente tallo y sus duras espinas naufragarán en un fugaz momento, mas su sombra o su reflejo trascienden de la memoria al alma. Muere la rosa y el recuerdo queda, pues la sombra de una rosa o su reflejo queda en el tiempo más allá de su martirio. Gracias, Eduardo. Me sorprendió dándome este regalo de leer como la voz de Rosa. Pregunto al profesor Eduardo Botró, porque hoy está profesando. Está trayéndonos una voz profética de alguien que no conocíamos, de alguien que cuando pensamos en los años en que vivió, no paramos de pensar en todas las nuestras, en todas las puertorriqueñas que también estuvieron presentes, que dijeron, aquí estamos en estas luchas, y que también fueron escritoras. En una época para que las mujeres les era prácticamente prohibida la educación formal, para quienes el único espacio posible era el intradoméstico. Y vemos como dentro del espacio intradoméstico se vierten en el extra, porque al recoger la obra de su hermano está trayéndonos lo que pasaba afuera, adentro de la casa y adentro de la escuela. Así es que en una invitación a mis estudiantes del curso de género literario, que conversábamos precisamente eso, que la literatura trasciende, ¿no? La literatura va más allá, que todo lo que es memoria, que todo lo que es biografía es literatura. No estamos diciendo que no es verdad, porque la literatura, si hay algo real, es la literatura. Lo que estamos diciendo es que está contado desde donde lo vivió quien escribe. Entonces, tener una historia de Santo Domingo contada por una mujer de lo que ocurrió con su hermano y ocurrió con otros patriotas, pero es contada desde esa, ¿verdad? Desde ese sentimiento, desde esa emoción de la feminidad,
de lo que es lo doméstico, que no tiene nada que envidiarle a lo extradoméstico, ¿verdad? Poniéndole ese espacio del corazón con el que comenzamos esta charla, ese espacio del corazón de la poesía, unido al corazón de la política, unido al corazón de la historia. Es la charla que hemos tenido en la tarde de hoy y que por supuesto agradecemos muchísimo al doctor Eduardo Gautreaux de Wint, y a quien pido por favor que le regalen un aplauso. De igual manera, tenemos un poquito de tiempo. Si hay alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Gautreaux, pues bienvenidos a las preguntas, o a mí, que si tienen alguna, ¿verdad?, que crean que entre los dos podemos completar. A mí me parece curioso, me parece que hay que destacar ese aspecto de las mujeres dentro de los procesos revolucionarios latinoamericanos, cuando en Puerto Rico, que sabemos que nunca hemos tenido un proceso revolucionario visiblemente completo, hay una figura que ha rescatado muy bien una historiadora y un novelista en Puerto Rico que se llama Mercedes, que está en la novela de Jaime Marzán. Y veo esos paralelos entre la figura de Mercedes y la de Rosa como dos figuras olvidadas, no presentes. Y yo creo que eso sería un tema muy interesante para investigar, partiendo de estas dos figuras y sumando otras. ¿Pueden darnos otros nombres de otras figuras latinoamericanas femeninas que han quedado? Porque aquí tenemos futuros investigadores. Precisamente me puse a buscar y encontré una obra puertorriqueña que habla de 4 mujeres que escribieron, incluso la menciona como escritora del siglo XIX, con la particularidad que de las 4, de memoria no le puedo decir, una sola publicó la primera obra en el siglo XIX, después siguió publicando en el siglo XX, y las otras 3 nacieron al final del siglo XIX, pero publicaron del siglo XX. Y tú como editor sabes que lo importante en cuanto a un escritor es cuando publican, pero la tienen consignada como escritoras puertorriqueñas del siglo XIX. Por otro lado, estuve buscando, hasta te hice una pregunta por WhatsApp, del impacto del romanticismo en Puerto Rico, de cuál fue. Sé que al calor del romanticismo se forjaron ensayistas también, la mayoría fueron hombres, y también la novela de ficción, la novela de amor dentro del romanticismo, que es una cosa, y una novela romántica es una cosa, y novela de amor es otra. Ya ustedes le aclararán eso. Bueno, a nivel de América Latina destaca la labor de Manolita Sanz. Manolita Sanz, Manuela, sí, era de Colombia, era colombiana, pero fue la gran mujer, la gran amante del Libertador. De hecho, para mí, la mujer que realmente entendió y amó a Bolívar. La labor de Manuela Sáenz no fue de manera explícita o expresa como escritora, fue a través de sus cartas. Y al reunir todas sus cartas, fue una mujer política, fue una mujer militar, fue una mujer aguerrida, fue una mujer de batalla, que hasta tuvo un rango militar, teniente coronel del ejército, y luchó bajo balas, bajo tiro, contra el ejército realista, el ejército español, dentro del ejército libertador. Pues las cartas de Manolita Sáenz, por la importancia de su pensamiento, por la importancia política y además el intercambio de cartas con el Libertador,
fueron todas recogidas como una obra en la cual se plasma el pensamiento de Bolívar de manera indirecta, el pensamiento de ella y además parte de los hechos y peripecias, acontecimientos en torno a la independencia de la Gran Colombia. Otra que es extraordinaria, una mujer fuera de serie, Marieta de Ventemilla, una ecuatoriana que además convivió entre Perú y Colombia, fue primera dama de su patria, fue comandante general del ejército ecuatoriano, fue ministra de Estado, era pianista, cantaba y además escritora. Y dejó una obra escritural inmensa, tanto de ensayo como de narrativa, en el cual, a través de la novela, ella vertió los acontecimientos y las peripecias de la independencia de Ecuador y de los hechos políticos. Y de una obra fundamental en el cual analiza el pensamiento y los acontecimientos de la política luego de la independencia. Es una mujer extraordinaria, entre las grandes mujeres latinoamericanas. Así también hay mujeres en toda América, se mencionan algunas incluso de México, pero estas son las que realmente sobresalen. Gran parte de esa producción escritural se basó en poemas, en crónicas sociales y en novelas amorosas. Por eso es que las que cultivaron el ensayo y las que utilizaron el ensayo político y plasmaron su pensamiento político, como Manuela, como La Ventemilla y como Rosa Duarte, sobresalen por encima de todo. Muy bien, gracias. Juan, pregunta, comentarios. Bueno, este es un profesor invitado, colega, profesor de muchos años en Boston, y es de las piedras. Sí. Y su retiro vino a hacerlo a Puerto Rico, vino a retirar a Puerto Rico. Así que siempre que podemos lo traemos acá. ¿Alguna impresión o comentario para colegas? Fue maravilloso lo que haces. Y te iba a preguntar por Flora Rodríguez de Tío. ¿La conoces? ¿No? Pues entonces Alina Luz tiene una misión. Interesante. Miren, yo he guardado un poco el silencio acá, ¿verdad? Porque traíamos al doctor Gautreaux, ¿verdad? Para compartirnos sobre Rosa Duarte. Por supuesto, entre los trabajos nuestros de profesoras que tratamos de profesar a las nuestras, pues hay grandes trabajos hechos sobre el siglo XIX y nuestras mujeres. Podríamos mencionar bastantes otros nombres, ¿verdad? Con sus respectivos méritos. En este caso, yo quería que escucharan los estudiantes a Rosa Duarte por lo de la narrativa, porque estos estudiantes que están en este momento aquí son estudiantes de género literario 3201, o sea que es la primera parte y estamos trabajando lo que es la narrativa. Y las mujeres del siglo XIX que narraban escribían bastantes relatos, cuentos amorosos y poemas amorosos que corresponden al estilo literario del romanticismo. Por eso es que llamamos romanticismo, porque en todas ellas el deseo es un deseo de libertad para amar, ya que todos conocemos que las mujeres que podían escribir era porque pertenecían a la clase letrada, a la clase burguesa. La inmensa mayoría de las mujeres no iban a la escuela.
no leían y no escribían. Entonces son estas mujeres las que toman el liderazgo de escribir, y en su inmensa mayoría pues van a escribir de las dificultades que conocen, que es la de lo intradoméstico, que no deja de ser una lucha extraordinaria para la movilidad social y política de los pueblos, ¿verdad? Mujeres que se atrevían a escribir y a publicar, aunque estuvieran hablando del amor de su vida, aunque estuvieran relatando la historia de amor con su esposo, con su novio. Es una obra revolucionaria en la medida en que, siendo mujer y siendo una mujer letrada, insistiera en publicar. Nosotros tenemos de las primeras mujeres de América en publicar, que escribió poesía, ¿verdad? María Viviana Benítez, que cuando nació Rosa ya ella escribía y publicaba. En Cuba tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda cubrió todos los géneros literarios. También fue expatriada por sus principios políticos, y en España dijeron: es mucho hombre esta mujer. Así es que conocemos bastante de nuestras mujeres. Lola Rodríguez de Dios, que ha mencionado Carlos ahora, en estos días estábamos celebrando. ¿Esa fue la de Grito de Lares? Sí. Ya. Sí. Ya, ahora que cae. Ella es la de Cuba y Puerto Rico, son de un pájaro las dos alas. Y Santo Domingo es el cuerpo. Si había una antillanista, se llamó Lola Rodríguez de Dios, y escribió también narrativa, sobre todo en los epistolarios. Los epistolarios es el género literario de la mujer del siglo XIX, porque era su única manera, ¿verdad?, de expresarse. Pero para que mis muchachos se vayan tranquilos, ¿verdad?, no esperamos llegar tan lejos, no esperábamos llegar hasta ahí. Espero que se lleven un grato recuerdo, ¿verdad? Un dato importantísimo. Ajá. Sin ese dato importantísimo no nos vamos y después nos vamos. Oyéndote, no me puedo ir sin dejarle esta información. La mamá de Rosa Duarte, la mamá de Juan Pablo Duarte y de todos los hermanos eran analfabetas. Todo lo que firmaba era con una X. La apoderada de su mamá, luego de muerto el padre, que murió estando Rosa de 20 años, 18 años, era Rosa. Y Rosa era que hacía todos los contratos, que revisaba todo, y era una familia acaudalada de República Dominicana, hasta que donó todos sus bienes para la independencia. Pero ojo, cuando digo que Rosa fue discípula de su hermano sí estudió. Empezó a estudiar en Santo Domingo, tuvo buenos profesores y luego fue mandado a Barcelona y estudió formalmente en un seminario conciliar en Barcelona. Cuando Juan Pablo regresa de 17 años, Rosa tenía 10 años. Rosa aprendió a leer y escribir. Rosa leía todos los libros. Y Rosa llegó a escribir esa obra. Más, llegó a escribir cartas directas, ya muerto Juan Pablo, al presidente de la República, al presidente del Senado, al alcalde de Santo Domingo, al principal historiador de la época, en cartas en el cual ella los recriminaba y los llamaba a ellos a cumplir para preservar la independencia, la república, la soberanía y la democracia. Y las cartas de Rosa Duarte, usted las lee hoy en día y tienen vigencia todavía para cualquier gobierno, cualquier gobernante, cuando le advierte a nombre del pueblo de que cumplan con la Constitución y con las leyes. Autodidacta. Esa mujer fue autodidacta, como gran parte de esas mujeres que escribieron en el siglo XIX. No fueron a escuelas formales. Escribieron, se forjaron al calor del hogar o con alguien de la familia
o alguien del barrio que le enseñó. Por lo tanto, se puede. Y ahora ustedes llegan a la universidad, hacen grado, posgrado, hacen doctorados. Ustedes no saben las ventajas y el privilegio que ustedes tienen. Y el derecho. Así es que, y el derecho. ¿Sí? Así es que, una vez más, gracias jóvenes. Cuando vayan a escribir sus reseñas, les voy a agradecer muchísimo sus opiniones. Y por supuesto, ya veremos mucho de estos temas en lo poquito que nos queda de semestre, pero vamos a llegar ahí. Así que gracias a todos, nos vemos Dios mediante el próximo martes en clase. Gracias. ¿Okay? Ya ustedes saben. Un aplauso a ustedes mismos.